Buenas, vamos a trabajar el día de hoy el tema de que se conoce como espacio vectorial R a la N. Entonces, vamos a escribirlo aquí de una vez para que lo tengamos bien escrito. Vamos a tomar una letra un poco más grande. Entonces es el espacio vectorial R elevado a la N. Bueno, ese es el título del día de hoy. Entonces, como les estaba comentando, solo quiero ver si se está grabando. Sí. Como les estaba comentando, en este momento vamos a ver cómo este tema ya adquiere una naturaleza geométrica. Aquí vamos a estudiar espacios en 2 y 3 dimensiones para pasar posteriormente a los espacios de n dimensiones. Las matrices y los sistemas de ecuaciones lineales serán una herramienta muy útil para los temas que vamos a tratar. Entonces, ahorita vamos a comenzar con el tema que son introducción a los vectores. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a señalar que es un vector para matemática, porque nosotros hemos trabajado en física con una idea de vectores. Ahorita vamos a ver en matemática a qué se refiere esta idea. Entonces, aquí vamos a iniciar con la localización de puntos que vamos a tener en un plano de un marco de sistema de coordenadas, por ejemplo, que tengamos en un plano localizar un sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, por ejemplo, que tengamos 3,4. Bueno, esto nosotros ya lo sabemos muy bien, solamente es para ejemplificar cómo sería la situación. Voy a dibujar mi plano y vamos a dibujar nuestro plano con los dos ejes. Y aquí tenemos dos coordenadas. Entonces, una coordenada que le vamos a llamar coordenada A. Entonces, a mí me dicen que tengo 3 datos en X y tengo 4 datos en Y. Entonces, la ubicación del punto de A está en este momento. Como nosotros estamos refiriéndonos a vector, entonces nosotros vamos a utilizar el tipo de líneas que van a tener punta, ¿verdad? Y vamos a ponerle acá. Porque en este caso va a ser la representación en el tema vectorial, que es así como nosotros lo vamos a representar. Entonces, podemos ver que este punto A se encuentra a una distancia en determinación de la dirección y a partir del origen. O sea que tenemos un punto, y si ustedes se dan cuenta, el punto que nosotros tomamos para referencia es el origen. Ahora, si nosotros recordamos la distancia y la dirección que se caracterizan por la longitud y la dirección del segmento de esta recta, desde cero, del origen hasta A, a dicho segmento se le llama vector posición. Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a llamar como vector posición. Y lo vamos a denotar de la siguiente manera. Vamos a decir de O hacia A y le vamos a colocar una flechita para poder representarlo. También este punto del origen, a este se le conoce también como punto inicial del vector OA. Y en el caso del valor que nosotros tenemos, o sea, hasta donde llegamos al punto A, se le llama punto terminal. Y precisamente lo podemos observar con la flechita que le añadimos.
Hay dos formas en que podemos representar esta coordenada. Lo primero que podemos decir es que se define como la localización de un punto en el plano, que sería la primera forma en que la podemos representar, y la segunda es como un vector en la posición OA. Ahora, miremos qué pasaría si nos dijeran aquí dibuje los vectores de posición OA, que es igual a 4,1, OB, que va a ser menos 5, menos 2, y por último vamos a tener el OC, que va a ser equivalente a menos 3,4. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este momento es utilizar la parte para poder utilizar una línea recta y dibujar nuestro plano. Voy a dibujar mi plano con color negro y los vectores los voy a dibujar con diferente color para que así ustedes vayan identificándolos en la gráfica que vamos a ir haciendo. Entonces aquí tenemos nuestro plano. Entonces el primer vector, que es de la posición 4 de OA, es de 4,1. Esto significa que tenemos 4 datos en X y un dato en Y. Entonces aquí este sería prácticamente el vector que llamamos como OA. Hay un micrófono encendido, si lo pueden apagar les agradecería bastante. Entonces comenzamos desde el origen hasta llegar a este punto. Vuelvo a repetir que a este se le llama OA. Muy bien, el segundo me dice menos 5 en X, entonces vamos a poner aquí en la parte negativa, y 2 en Y. Entonces aquí estaría nuestro punto. Nuevamente trazamos, solo que ahora vamos a poner un color rojo para ir diferenciándolos. Y aquí ya tendríamos nuestro otro punto. Vamos a ver. Perdón, era 5, menos 2. 2 positivo, perdón. Ahí ya tenemos este otro punto. Y por último, el punto que nos dice 3 negativo y 4 en Y. Entonces vamos a poner aquí 4 en Y. 4 y 3. Entonces le vamos a poner un vector color verde para que lo vamos a ir diferenciando. Pero a este que tenemos aquí se le llama vector OB. Miremos en el caso de este otro, que lo vamos a colocar con color verde. Lo tendríamos ubicado cabal en esta posición. Y este sería el vector OC. Entonces esta es la forma en que nosotros representamos. Y a estas gráficas que nosotros le hemos dibujado, nosotros le vamos a llamar R2, que es el conjunto de pares ordenados. Entonces aquí los números que estamos utilizando incluso son números reales. Y el significado que de ordenado, por ejemplo, en el caso de, si yo tuviera un vector que es, por ejemplo, que tengamos menos 5,2, que es el que tenemos aquí, es ordenado porque esto no es lo mismo que decir 2, menos 5, no es equivalente. Entonces, el orden tiene una parte importante. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No. Bueno, pues adelante. Hay un micrófono abierto, vamos a apagarlo. Bueno, entonces, continuando con nuestro tema, estábamos hablando de que ahorita solamente hemos visto gráficas en R2. Entonces, estos conceptos que estamos viendo en este momento se pueden extender a 3 números reales. Entonces, aquí estaríamos hablando de 3 dimensiones.
y se puede interpretar como dos formas. Pues la primera, que serían 3 dimensiones, que era lo que les estaba señalando, o también se le puede considerar también como vector posición. En el caso de que nosotros tengamos 3 coordenadas o 3 elementos en la coordenada, a esto es lo que nosotros vamos a representar como R a la 3. Que a esto ya no se le llama pares ordenados, sino se le llama tripletas. Tripletas ordenadas. Entonces, las formas en que se van a estar representando es que el primer valor es X, el segundo valor es Y el tercer valor es Z. Miren, aquí sí voy a necesitar de que vayamos observando cómo es que se grafica esto, porque sí cuesta ver lo que está en 2D, verlo en 3D, pero vamos a buscar una forma de hacer una simulación para que ustedes los puedan observar. Bueno, entonces en este caso primero vamos a dibujar nuestro plano y voy ¿cómo se llama? A tomar los valores. Vamos a dibujar un plano tridimensional. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Y pues aquí nosotros tendríamos que trazar una recta que sea de 45 grados para poder graficarlo bien, ¿verdad? Entonces, esta gráfica que tengo aquí, que ustedes la están viendo como diagonal, es la que nosotros vamos a representar como la parte de profundidad. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es de que la gráfica tiene su sentido cuando usted le pone algún tipo de situación. Por ejemplo, aquí nosotros le vamos a llamar a X a este eje que tenemos acá. A Y lo vamos a llamar acá, aunque hay algunos textos que lo ponen como Z, pero si nosotros definimos quién es, no hay ningún problema. Y a la profundidad le vamos a llamar Z. Eso no hay ningún inconveniente acá. Entonces nosotros vamos a posicionar los X positivos que van a estar por aquí. 4, 5. Y es importante que ustedes usen regla para poder hacer sus mediciones, porque, por ejemplo, en el caso de aquí, yo sí necesitaría tener una regla porque este punto a este punto no es lo mismo que tengo de este punto a este punto. Ya sabemos de que por el teorema de Pitágoras, pues eso no es así. Entonces, sabemos de que la hipotenusa siempre va a ser más grande que todos los valores, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tratar de medir para que así no, se nos quede. Voy a ver si tengo una regla aquí o si no, vamos a ver si tengo regla para poder utilizar aquí. Ya que tenemos la virtualidad, utilicémosla. Vamos a ver. Yo creo que hay una regla, pero vamos a ver. Vamos a ver. Voy a buscar si tengo en el programa que utilizo regla. Si la tengo, ya la hice, porque puedo ir moviendo. Y si no, pues vamos a ver qué hacemos. No creo que tenga regla. Bueno, podemos a descargar una regla que no tenga fondo. Lamentablemente, como le vuelvo a repetir, el problema que nosotros tenemos aquí es de que vamos a tener un inconveniente muy grande porque nosotros no podemos medir profundidad en un plano en 2D. Ese sería otra limitante que podríamos encontrar. Entonces, les estoy comentando esto porque sí va a ser un poco difícil el poder hacerlo, pero
vamos a tratar de hacer todo lo posible para realizarlo. Entonces voy a insertar la imagen que acabo de tomar. Solo les pido que apaguen micrófonos, por favor. Eso sí se los pido, por favor. Solo si necesitan hablar, con gusto pueden utilizarlo, pero si se les enciende, siempre por favor apagarlo. Vamos a ver si me da chance de agregar esta regla aquí. Ahí estamos. Vamos a ver si se puede. Ay, Dios, no. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Como les digo, ustedes tienen ahí la opción de colocar la regla. Yo lamentablemente no lo puedo hacer, pero sí les pido que traten de hacer sus mediciones. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, la medida de 1 centímetro, vamos a tomarlo por aquí, por aquí, por aquí. Estoy haciéndolo al tanteo, así que perdón si no sale tan exacto. Vamos a ver por aquí, por aquí. Bueno, entonces a estos valores que nosotros tenemos aquí, la Z vamos a tener los valores, los positivos acá y los negativos de este lado. Bueno, entonces, por ejemplo, si a mí me dieran una coordenada, a ver, grafique, por ejemplo, todavía nos hace falta los valores de Y, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y aquí -1, -2, -3, -4. Por ejemplo, si me dijeran grafique 2, 3, -5, -4, pongamos. Entonces, miremos cómo vamos a hacer esto, porque es importante que nosotros podamos ir visualizando cómo es el tipo de gráfica que vamos a utilizar para esto. Entonces, yo les recomiendo que utilicemos los puntos punteados, pero en este caso nos van a quedar ya no un sistema rectangular, sino un sistema de prisma. Entonces, miremos, por ejemplo, nos dice, vamos a ubicar primero la posición 2,3. Dice 2,3, que esto sería en X. Lo vamos a poner punteado para que ustedes lo puedan observar. Y la profundidad dice que nos están diciendo que es -4. Entonces, la misma gráfica que hice aquí es la misma gráfica que voy a hacer aquí donde está 4. De 4 me voy hacia 2 y eso lo vamos a ir haciendo con regla. A regla, a de 2. Después me voy hacia... me muevo 2 posiciones acá y me muevo 3 posiciones para arriba. Entonces lo mismo voy a ir haciendo acá y voy a ir uniendo estos puntitos. Que esto solamente me sirve para, como nosotros hacíamos en el plano, para ubicarlo de forma rectangular. Entonces, solo que aquí lo estamos haciendo en forma de paralelepípedo rectangular. Entonces, podemos observar que el punto está ubicado entre esto. Ahora, ¿cómo le hacemos para ubicarlo? Pues sencillo. 2 en X, 3 en Y -4. Aquí estaría nuestro punto que tenemos aquí, que le vamos a poner punto A. Entonces, aquí vamos a poner el origen. Y como lo que queremos es graficar, vuelvo a repetir, nosotros vamos a tener que utilizar esta parte de la imaginación, de que esta flecha está en el espacio en la parte de atrás. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este plano nosotros ya no hablamos de cuadrantes, sino lo que utilizamos es octantes, el término, porque tenemos el octante 1, que sería la parte que está aquí al frente, el octante 2, el octante 3, o sea, son 4 posiciones las que nosotros vamos a ir teniendo. Entonces, con esto nosotros vamos a ir originando también rectas para que ustedes puedan ir graficándolas dependiendo las condiciones que se van adquiriendo. Vamos a ver otros puntos. Por ejemplo, si yo tuviera el punto B, que fuera -1,3, más 2.
Miremos cómo sería esta gráfica entonces. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que se pueda entender. Porque yo, como les vuelvo a repetir, yo sé que es un poco difícil poder visualizar algo que está en 2D y verlo en 3D. Por eso es de que nosotros tenemos la ventaja de tener nuestros... la virtualidad que nos ha ayudado bastante, pero es importante que también comprendamos de que no siempre vamos a tener uso de ella, y es por eso que nosotros tenemos que utilizar nuestro ingenio para poder resolver y poder enseñarle a los estudiantes qué es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver. Siempre tratemos de que el ángulo que trabajemos, que utilicemos en este caso, sea un ángulo de 45 grados. Hagamos todo lo posible para que sea de 45 grados. Bueno, entonces vamos a tomar medidas. Yo solamente me voy a enfocar en encontrar mis valores. 1, 3 en Y. Y en este caso tengo 2 en X. 2 en Z, perdón. Entonces yo voy a colocar aquí el 1 y aquí el 2. Bueno, entonces a partir de aquí nosotros podemos ir construyendo la primera parte, menos 1,3. Entonces aquí voy a ir ubicando, voy a ir utilizando otro color para que ustedes vayan notando la diferencia. Vamos a utilizar un color verde. Que aquí estaría nuestra parte rectangular. Ahora a partir del 2 yo vuelvo a utilizar la misma situación. Voy a utilizar el corrimiento de un valor para acá y de 3 valores para arriba. Después de eso voy a hacer un rectángulo y vamos a unir los vértices. Entonces, ¿cómo ubicamos el punto? Si se dan cuenta, primero sería menos 1, 3 y Z2. O sea que aquí estaría nuestro punto. Si miramos en esta parte de este paralelepípedo rectangular, está hacia afuera. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar la manera de lograr, hacerle entender al estudiante de que este ángulo, este dato está hacia afuera, no hacia adentro. Vamos a ver. Utilicé ¿cómo se llama? Una flecha al revés. Ahí estamos. Entonces aquí es donde nosotros representamos este vector posición. Este sería el vector posición. Cuando yo solamente pongo el punto, se le llama punto nada más. Pero a esto, cuando ya tenemos la flechita, se le llama vector posición. Bueno. Ay, Dios mío. ¿Qué dice aquí? Yo creo que vamos a... Solo déjenme configurar porque creo que no tome todos los valores. Vamos a copiarlos aquí. Vamos a ponerlos hasta el final. Miren, si ya logran ver, ya llevamos 148 páginas utilizando acá. Bueno, observemos pues cómo podemos definir esta situación. La definición, bueno, lo voy a copiar así escrito desde la computadora. La definición, vamos a utilizar un tamaño 3. Dice, sea un vector que nosotros tengamos que tenga U1, U2, coma, puntos suspensivos, coma, UN. Estos son sub 1, sub 2, sub N. Una sucesión de N números reales el conjunto de dichas sucesiones recibe el nombre
espacio. Y se denota como R elevado a la N. Vamos a ver si a este 1 lo puedo volver como subíndice. Así, aquí tenemos esta opción. Ahí estamos. Con R elevado a la N. Punto. No se lo voy a quitar esto. U1 es la primera componente de, vamos a poner aquí, copiar esto, en este caso del vector, ¿verdad? Punto U2 es la segunda componente y así sucesivamente. Bueno, entonces nosotros podemos tener ideas. Nosotros estuvimos hablando inclusive de que nosotros podemos ir representando, por ejemplo, situaciones más y más y más grandes en diferentes espacios. En física estuvimos hablando precisamente de que hay múltiples dimensiones y estas dimensiones se han hablado de que hay hasta 11 y posiblemente más dimensiones en cuanto a la idea. Pero fíjense que yo encontré un videito que me llamó la atención de ver cómo se mira un cuadrado hasta 5 dimensiones y me gustaría que ustedes lo observaran. Entonces miremos aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a compartir nuevamente con audio para que así lo podamos visualizar. Here we go. I have all the questions. I'll explain later. Why don't you join us? Look this way. Taste it and enjoy. Have some candy. This is amazing! ¿Cuántas dimensiones hay? La palabra dimensión significa magnitud en una determinada dirección. Para entender qué son las dimensiones y cuántas existen, vamos a empezar con algo sin dimensiones, un punto. Pero ese realmente no es un punto, sino un círculo muy pequeño que sí tiene 2 dimensiones. Adiós, círculo. Aquí puedes ver 4 colores. Mira el lugar donde se encuentran los 4. ¿Ya? Ese es un punto. No tiene altura, ni anchura, ni profundidad. 0 dimensiones. Solo tiene posición. Puede estar aquí o acá. Vamos a marcar el punto con un circulito para distinguirlo mejor. Hola otra vez, círculo. Si queremos algo que tenga una dimensión, necesitamos desplazar el punto. Digamos que hacia la derecha y ahí está. La línea tiene una dimensión, que es la distancia entre los 2 puntos. Ya la podemos medir. La línea recta es un objeto unidimensional. Para localizar un punto sobre esta línea, solo necesitamos una medida. Así como proyectamos el punto, podemos desplazar la línea en una dirección diferente a la horizontal. ¿Qué tal hacia arriba? Ahora tenemos una superficie. Es un polígono, un objeto de 2 dimensiones.
Si queremos localizar un punto sobre esta superficie bidimensional, necesitamos dos números: la distancia horizontal en el eje que llamaremos X y la distancia vertical en el eje que llamaremos Y. Ya sabes que esta figura de 4 lados se llama cuadrado. ¿Qué tal si desplazamos la superficie, no hacia arriba, abajo o los lados, sino en una nueva dimensión, la profundidad? Hemos creado un poliedro, un cuerpo tridimensional. Si quisiéramos localizar un punto en este volumen, necesitaríamos 3 medidas: la anchura, la altura y la profundidad. Este poliedro lo conoces, es un cubo. ¿Y por qué detenernos aquí? ¿Podemos proyectar el cubo en una dimensión más? Matemáticamente no hay nada que nos lo impida, aunque es difícil de imaginar y de representarlo visualmente. Muchas veces se le representa así. Este sería un tesseracto. No, tú ya tienes el tuyo, Loki. Así suponemos que se vería un objeto de 4 dimensiones, imaginándolo desde nuestro universo tridimensional. Aunque lo podemos calcular, la representación no puede ser fiel. ¿Por qué? La novela Flatland o Planilandia de Edwin Abbott nos puede dar una idea. En ella se cuenta la historia de un lugar de 2 dimensiones donde viven líneas y polígonos. El protagonista es un cuadrado. ¿Te imaginas cómo se verían las figuras unas a otras? Pues como líneas. Verían los objetos bidimensionales como objetos unidimensionales, el mismo modo en que nosotros vemos los objetos tridimensionales como imágenes bidimensionales, si no contamos la visión estereoscópica, pero ese es tema para otro video. ¿Un habitante de Planilandia se podría imaginar una tercera dimensión? Pues resulta que este mundo de 2 dimensiones forma parte de un mundo de 3 dimensiones. Y un día, el cuadrado recibe la visita de una esfera. Al penetrar en el espacio de 2 dimensiones, la esfera es para el cuadrado un círculo, pero un círculo muy extraño, porque parece no venir de ningún lugar, sino que simplemente aparece, crece, se reduce y desaparece, como por arte de magia. Sobra decir que nadie le cree al cuadrado que fue visitado por un ser de 3 dimensiones, y el pobre tendría muchas dificultades para imaginarse la esfera. Si a ti te visitara un tesseracto de 4 dimensiones, probablemente lo verías como un cubo que aparece, crece, se reduce y desaparece. Aunque no lo podemos imaginar, los matemáticos pueden calcular las formas y propiedades de objetos de 4 dimensiones, de 5, 6 y 42 o las que sean. No hay límite. Existen objetos muy curiosos, como la llamada botella de Klein, que tiene solo una superficie. La exterior es la misma que la interior, y que en 4 dimensiones se puede lograr que se intersecte a sí misma sin necesidad de un agujero. Ahora bien, el universo real, entendido con la geometría euclidiana, solo tiene 3 dimensiones. Si lo entendemos dentro de la teoría de la relatividad, tiene 4. El tiempo sería una dimensión más. Para localizar un punto no solo hace falta decir en dónde está, sino también cuándo, a qué longitud, altura, profundidad y en qué momento. Imagina que te encuentras un cubo perfectamente cerrado, 4 paredes de ladrillo. Lo abres y encuentras ahí un gato. ¿Cómo pudo entrar si no hay puertas ni ventanas? Si no pudo entrar por ninguna de las 3 dimensiones, tuvo que hacerlo a través de la 4ª dimensión, o sea, el tiempo. Es decir, estaba ahí desde antes que construyeran el cuarto. Pero, ¿podría ser que nuestro universo de 4 dimensiones formara parte de un universo de 5, 6 o más dimensiones? ¿Quién sabe? Según las teorías de cuerdas, el universo podría tener 10, 11 o hasta 26 dimensiones tan comprimidas que no las podríamos ver. Pero esto está aún lejos de comprobarse, curiosamente. Por cierto, muchos usan la palabra dimensiones para referirse a universos paralelos, pero ese es un concepto diferente para el que tenemos otro video. Suscríbete a nuestro canal, pícale a la manita de like y comparte este video. Muy bien. Si pueden observar, ya muchos conceptos cuando se empieza a hablar de dimensiones, de múltiples dimensiones, ya nos quedamos inclusive
con un conocimiento un poco limitado al solamente pensar en 3 dimensiones. Entonces, muchos resultados y técnicas que se desarrollan en el caso de colocar r elevado a la n, donde n sea mayor que 3, serían herramientas matemáticas útiles que no tienen de manera directa un significado geométrico, porque no podemos visualizarlo aún con nuestra limitante, ¿verdad? Sin embargo, los elementos de r a la n se interpretan como puntos en el espacio, o podemos llamarlos como vectores en posición n. Para poder visualizar el espacio con esta situación, realmente resulta muy difícil, es bastante difícil poder observarlo, pero eso no se quita la situación de decirles a ustedes que no lo formen de forma intuitiva, sino que ustedes puedan hacer representaciones de diferentes maneras. O sea, no se queden con que si para uno es difícil, ustedes se queden con la limitante de que ¿cómo se llama? De que no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, una representación geométrica con frecuencia nos permite hacer un análisis algebraico bastante bueno. Aunque las matemáticas se puedan formular con r a la n, nosotros podemos ir familiarizándolo con r a la 2 y r a la 3. Entonces, por ejemplo, me gustaría, antes de pasar a ver unos análisis de vectores, que pudiéramos graficar en un plano, y esa sería la primera práctica del día de hoy. Vamos a graficar los siguientes puntos. A menos 2,1,3. Les quiero pedir de que aunque sea un poquito más trabajoso, utilicemos la parte de los prismas para que así lo podamos visualizar bien. Menos 5,1, menos 3. El otro sería C, que sería menos 3,3, menos 3. Y vamos a ubicar, los vamos a representar como punto y como vector. Entonces vamos a tener 15 minutos máximo para poder trabajarlo. Entonces, voy a pedirle solo a una persona que tome captura, por favor. Y me indican cuando ya. Ya, licenciado. Muy bien. Entonces vamos a hacer esa parte de la gráfica y